Hoy es domingo, hoy es 31 de diciembre y nos complace con esta música acompañarlos. Hoy estaremos con las 10 noticias más importantes de este 2017 que poco a poco se va. Y como es tradicional, aquí con Silvia Patiño los vamos a estar acompañando, contándoles cuáles fueron esos hechos que sacudieron este 2017. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Eduardo, para usted, para todos los oyentes y para quienes nos ven a través de Facebook, porque hoy, como ya es habitual, usted y yo hacemos un equipo para contarles a nuestros oyentes esas 10 noticias que fueron las más importantes del año que hoy despedimos con esta música del 2017. Así es, esta música que queremos compartir con ustedes. Hay varias particularidades este año. La primera, Silvia, es que nuestros oyentes que tengan por allá a la mano el celular o el computador nos pueden visitar también a través de Facebook Live, que hasta ahora los estamos acompañando para que no solamente nos oigan, sino también nos vean. Además, esa pinta que usted trajo hoy de 31. Claro, te pinta de 31. Bellísima. Tenemos además recomendaciones de los agüeros, tenemos musiquita. Y musiquita que este año, Silvia, invité a Otoniel Zapata, que es un colaborador en el máster, que además es melómano y conoce de esta música colombiana Pero el tradicional. famosísimo Otoniel, claro que sí. Otoniel, exactamente, famosísimo sobre todo en Voz Populi. Y él nos sugiere en el 10º lugar, Llorando se fue, escuche. Para que se me baile esta noche. Oiga, me vamos del 10 al 1 con las noticias más importantes de este 2017. Así es. Y con un poco de música de Navidad, esa que todos los colombianos ponemos cuando estamos por estas fechas, cuando ya vamos a despedir el año. ¿Ya cuánto falta? Ya son las 2:30 de la tarde. Ya casi, Esto se va llegando la hora. Y la 10ª noticia, Silvia, con la que vamos a arrancar este conteo del 10 al 1, es la histórica condena que recibió Rafael Uribe Noguera, inicialmente condenado a 51 años de cárcel y 8 meses por el asesinato de la pequeña Juliana Zamboní, esta pequeñita de 7 años que además fue torturada y sufrió todo tipo de vejámenes. Sexual o las prácticas forzadas sobre el cuerpo de la mujer. Asimismo, la muerte puede ser el acto final dentro de un continuum de prácticas constantes de maltrato corporal. Se priva de la vida a la víctima también por su condición de ser mujer en el contexto de costumbres culturales como los homicidios de honor, la dote, los relacionados con la etnia. 51 años y 8 meses de prisión. Sin embargo, la fiscalía la fiscal más bien del caso apeló esta decisión y a la salida de la audiencia también habló el padre de la pequeña Juliana, Juvencio Zamboní, quien dijo que no estaba de acuerdo y que a Rafael Uribe Noguera tenían que darle la condena máxima que hay en Colombia, que es de 60 años. No, porque yo esperaba los 60 años, pero no, la pena máxima que son los 60 años y ahí no le dieron la pena máxima. ¿No? O sea, ¿rechaza usted esta condena hoy? Sí. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué quiere pedir a las autoridades? Pues que se haga justicia y que siempre... Meses después, Silvia, finalmente hubo una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá que tomó la decisión y he ahí el quid del asunto porque lo subió la condena a 58 años de cárcel, que es la más alta que ha recibido alguien por un delito y un crimen como estos. Habló el magistrado Jairo José Agudelo, que es del Tribunal Superior de Bogotá, y así anunció la decisión. Aquí no solo se arruinó una vida, devastó a una familia desamparada, sino que la sociedad entera se vio afectada y estremecida en su ser. Se trata de hechos que por su naturaleza, modalidad y gravedad, valga reiterarlo, nunca deberían suceder o suceden. Y entonces hay que sancionar con todo el rigor de la ley al responsable. Fueron tiempo récord en el que se demoró la justicia justamente para condenar a Rafael Uribe Noguera a 58 años de prisión, pero además de esto al pago de una multa de 1.223 salarios mínimos legales vigentes. Recuerde usted que fue el 4 de diciembre de 2016 cuando Rafael Uribe Noguera raptó a la pequeña Juliana Zamboní, la llevó a uno de sus apartamentos, al EQ 66, y allí cometió este gravísimo crimen. Muy bien, recuerde usted además, Silvia, que los hermanos de Rafael Uribe Noguera también están siendo investigados en este mismo caso porque aparentemente, según la Fiscalía, habrían colaborado de alguna manera en ese intento que hubo para tratar de ocultar el crimen. Así que esa es la 10ª noticia, la condena de Rafael Uribe Noguera en Colombia. Y usted ahora me trae en el top 9 musiquita. Escuche.
¿Esta es la que usted baila con sus tías? Con las tías. ¿El 31 de diciembre? Con las primas, claro, hay que aprovechar. Esta canción se llama Cumbia Caletera, de Los Villos, que además Los Villos, usted sabe que es una orquesta muy tradicional Sí, por claro estas que épocas, sí. ¿no? Es lo que suena. Una orquesta venezolana, pero que la escuchamos muchísimo, muchísimo aquí en Colombia. Y a propósito de Los Villos, y que es orquesta venezolana, la novena noticia tiene que ver con esa masiva llegada de connacionales de venezolanos al territorio colombiano. Muchos de ellos, obviamente, huyendo de la crisis, ¿no? Huyendo de la crisis, mire, las cifras de Migración Colombia son preocupantes porque son cerca de 550,000 los venezolanos que han llegado al país en los últimos meses. De esos, un poco más de la mitad están en situación de irregularidad. Todavía no tienen al día sus papeles. Los otros, pues por supuesto han llegado también en busca de alimentos porque no hay comida en Venezuela para comprar. La comida se necesitan al menos 10 salarios mínimos legales en ese país. La situación económica no es fácil. No hay medicamentos tampoco, de manera que eso los ha obligado a salir huyendo, no solamente a Colombia, sino a varios países del mundo, Eduardo. Pero este sin duda ha sido uno de los problemas que ha tenido que afrontar Colombia. La canciller ha sido clarísima en decir que de todas maneras los venezolanos van a ser recibidos aquí con los brazos abiertos. Así es, escuchémoslos, los venezolanos que han tenido que llegar huyendo de la crisis política y social en su país. Se vende 12 o 13, mínimo 13, sí 13, porque los planes aquí la gente busca lo más económico para irse para Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, hasta China se han ido para México. Tenemos pasaje para México estar entre los 2 millones de pesos a los 22 mil Y es que, dólares. Silvia, han llegado a todos los lugares de Colombia. Estábamos escuchando un testimonio de una mujer que llegó a Cúcuta. A propósito, me tiene conmovido una historia que relatábamos hace poco tiempo, hace un par de días, Silvia, y tiene que ver con esta mujer que salió huyendo de su país, que no quería que su bebé naciera en Venezuela. Y lo tuvo en la mitad del bebé camino. En pleno puente Sí, internacional. ¿No? Allí la policía la ayudó justamente pues para poder tener a su bebé. Las imágenes, nuestros oyentes y los seguidores de las redes sociales de Blue Radio las pudieron ver en @BlueRadioco y en BlueRadio.com. La situación no es fácil y todos los días hay miles y miles de historias que se desarrollan allí en el puente internacional Simón Bolívar. Cerca de 500 venezolanos, por ejemplo, han llegado al municipio de Villarrica, en el Valle. La alcaldesa Jenny Gómez dice que muchos de ellos cometen delitos, no hay que generalizar, pero sí algunos cometen este tipo de actos y también prostitución. En los municipios tenemos un crecimiento de la población, pudiéramos llamar de alguna manera exagerado, de hoy adultos mayores, el tema de empleo, y eso ha generado una situación bien complicada. Hoy también se está generando tema de prostitución y delincuencia con ellos. Lo cierto es que en Bogotá también tuvimos hace poco una historia, y es las dificultades que hay en el barrio Santa Fe, en la localidad de Santa Fe, que es una de las zonas más tradicionales en Bogotá y donde está la zona de tolerancia. Y dicen que allí han llegado muchísimas mujeres venezolanas ejerciendo la prostitución y pues de alguna manera dañando la competencia, ¿no? Porque llegan con precios mucho más económicos que lo que eventualmente cobran las colombianas. A Riohacha también están llegando venezolanos y los niños tienen que dormir, por ejemplo, en los parques de la ciudad. Este es un fenómeno ya recurrente en esas zonas de frontera con nuestro país. Y él se va para el semáforo y en verdad me colabora para la comida, para comprar la comida, para alimentarse él mismo. Le da 15, 20, 10, 5, o sea, no tiene una tarifa estable. Óigame, Eduardo, ¿le suena esa frase de no hay peor ciego que el que no quiere ver? Sí. Bueno, ¿De quién me va a hablar? Pues le voy a hablar del presidente Nicolás Maduro. Ve todos los días que la gente se muere de hambre, muchos se mueren por falta de alimentos, hay racionamiento, ¿no? También, por falta de medicamentos, hay racionamiento de gasolina en este momento. Esa es la situación en varios estados de Venezuela, pero como le decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el presidente Nicolás Maduro dice que es al revés, que son los colombianos los que han llegado masivamente a Venezuela en busca de una oportunidad. Muy grave el problema de la migración de los refugiados colombianos hacia Venezuela. Eso es diario, son miles y miles. En la era Uribe Santos, más de 3 millones de colombianos se han ido de Colombia
hacia Venezuela. Dicen, Silvia, que este tal vez va a ser uno de los problemas más graves que va a tener que enfrentar el país en un futuro muy próximo, porque la andanada de venezolanos que están llegando a nuestro país va a seguir creciendo a medida que también se aumenta la crisis en Venezuela. Incluso en el puente internacional Simón Bolívar, donde cientos y cientos de venezolanos pues están huyendo de ese país en busca de pasar un año nuevo en paz y con comida, que es lo más importante. Tenemos que reiterar este tema porque es gravísimo, sobre todo ante los anuncios reiterados de Nicolás Maduro y una serie de amenazas de cerrar la frontera con Colombia nuevamente. Bueno, esta es la 9ª noticia. La 8ª también llega con música. ¿Y esta cómo se llama? Esta canción se llama El Ciclón, de la Sonora Dinamita. Pero ¿sabe quién canta? Rodolfo Aicardi, que es muy conocido claro, también. Sí, señor. ¿No? Cantante de toda esta música tradicional de las temporadas de diciembre. Oigan, es que uno escucha esto y a uno le da como... No, pues es que además está ya nos llegando la quedan hora. un poquito más de 9 horas para desearnos el feliz año nuevo 2018. Usted no me ha hablado de los agüeros todavía. No le he hablado de agüero. ¿Usted qué agüero tiene? No le va a pedir El porque de las en Facebook lentejas. Live... No, pero bueno. solamente les voy a contar. El de las lentejas en los bolsillos, súper importante. Ah, sí. Sí, hay que comprar tener más. lentejas para la prosperidad. Y arroz también. Arroz, sí. Sí. Y además, mi mamá es de las que le echa arroz a todo el apartamento, ¿no? Sí, en mi casa también. Y después aspire. Y limpie eso y le cuento. ¿Sabe que yo tengo la sensación de que en uno de mis pantalones todavía ¿Ah, sí? hay lentejas? ¿Sospecha? Sí. Bueno, la 8ª noticia de este año tiene algo que ver también con economía y es un poquito técnica, es un poquito técnico este tema, Silvia, pero es muy importante. Tiene que ver con la posibilidad de que Colombia pierda el grado de inversión. Y se lo voy a poner en unos términos muy prácticos, Silvia. Esto quiere decir, es como si Colombia dejara de clasificar al Mundial. Es en gravísimo. términos económicos. En términos ¿no? exactamente. Entonces Colombia ha venido en una lucha constante para tratar de ganar ese grado de inversión, para que los ojos del mundo nos vean como un país apto para invertir. Para invertir, no para eso, inversión extranjera, muy plata. importante para que nos presten plata también. Y resulta que cuando nos bajan la calificación, pues por supuesto automáticamente todos esos inversionistas lo que hacen es ver esa calificación y decir, no, Colombia no es un país seguro para invertir. Así es. Pues Víctor Grosso nos ha preparado un informe a propósito de este tema que nos relata y nos expone un poquito la importancia de esta noticia y por qué la metimos en este ranking de las 10 noticias más importantes. Hola, ¿cómo entender la decisión de Standard & Poor's de bajar la calificación crediticia de Colombia? Así como cuando usted necesita un crédito y acude a un banco para un préstamo, pues ese banco mira su perfil crediticio, mira sus ingresos, si ha sido buena paga, cuántos hijos tiene, por ejemplo, y decide si prestarle plata o no y le fija una tasa de interés. Eso mismo pasa con los países. Acuden a los mercados internacionales cuando necesitan plata para sus obras de infraestructura o para los planes generales del gobierno. Y esos prestamistas miran el perfil crediticio de ese país, miran el riesgo crediticio de ese país, si es buena paga o no, si la economía está sana o no. ¿Y dónde lo miran? En los conceptos, en los puntajes que tienen las calificadoras de riesgo. Cuando un país tiene buenos puntajes, le prestan plata con facilidad y a bajas tasas de interés. Cuando un país tiene bajos puntajes, como por ejemplo Venezuela, puede que le presten plata, pero con mayor dificultad y con tasas de interés más altas. Entonces, Standard & Poor's tomó la decisión de bajarle la calificación crediticia a Colombia, lo que generaría que cuando nuestro país decida endeudarse nuevamente, le presten plata, pero a una tasa de interés más alta. Además, Standard & Poor's hace una advertencia para que el gobierno se ponga las pilas, ponga la casa en orden, mejore los desbalances económicos para evitar así una nueva disminución en la calificación crediticia, que Colombia eventualmente pierda su grado de inversión. Esto generaría mayores tasas de interés a la hora de endeudarse, esto alejaría la inversión extranjera. Esto es muy importante, hay que pararle muchas bolas a esto, porque si se aleja la inversión extranjera habría desaceleración de la economía, aumento en el desempleo y un efecto importante sobre los bolsillos de los colombianos. Ahí está Víctor. A mí me gustan las explicaciones de Víctor porque le queda Eso uno le todo quedó muy claro. clarísimo, ¿no? Sí, pues es un tema obviamente muy técnico, pero que obviamente tiene una trascendencia enorme. Y tal así que dice el ministro de Hacienda
que este va a ser uno de los temas clave para las elecciones del año entrante. Escúchelo. Los colombianos podemos estar absolutamente seguros de que hemos hecho un ajuste ordenado, responsable, ante un gran choque que fue la caída de nuestras exportaciones. El país asumió ya la mayor parte de las medidas necesarias para estabilizar la economía. La reforma tributaria de hace un año, el aumento de tasas de interés para bajar la inflación y la devaluación del peso para cerrar nuestro déficit comercial. Sin embargo, a los ojos de la firma calificadora Standard & Poor's, el escenario futuro todavía tiene signos de interrogación, especialmente las metas fiscales a partir del año 2019. Eso nos invita a pensar con mucha responsabilidad en el debate político que se avecina sobre cuáles deben ser las fórmulas de política fiscal. Ese es el mensaje que está enviando la firma calificadora. Ahí está, ministro de Hacienda, hablando sobre lo grave que sería eventualmente que Colombia pierda ese grado de inversión. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Esta canción, Silvia, es para bailar con las tías. Para bailar con las tías, las primas y demás, y se llama Amargo y Dulce, pero es buena, ¿no? Buena, es Buenísima. buena. Esto sí, no hay nada que hacer. Esto es uno escucha esto y sabe que ya llegó el fin de año, se acabó esto. Le voy a dar el dato de cuál es la orquesta para que usted vaya sumando a su playlist. Mire, aquí tengo en mi celular la playlist de Blue de fin de año. Mire, Orquesta La Tremenda se llama. Ok, aquí Búsquela. estoy buscando. Orquesta Doris La Salas Tremenda. es la que canta y esta obviamente pues es otra de las canciones típicas para bailar en este fin de año. Sí, señor, y con esta canción llegamos a nuestro puesto número 7 de las noticias del año de este 2017 y esa noticia tiene que ver con la dada de baja de Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, segundo al mando del Clan del Golfo, esta peligrosísima banda criminal que está al mando de alias Otoniel y por quien las autoridades pues han desplegado una operación llamada Operación Agamenón 2 para dar con el paradero de este hombre. Por alias Gavilán estaban ofreciendo 500 millones de pesos de recompensa. Así es, habló el presidente Santos, fue el encargado de hacer el anuncio. Este individuo era uno de los objetivos de altísimo valor para nosotros. Hacía mucho tiempo estábamos detrás de él, porque tiene una trayectoria criminal de más de 20 años. Él coordinaba a los distintos cabecillas del Clan del Golfo. Fue quien ordenó las acciones directas contra nuestra Policía Nacional en el año pasado. El Plan Pistola, acuérdese usted, Sí, el Plan señor. Pistola, liderado entre otras cosas por alias Gavilán. 22 órdenes de captura tenía vigentes este hombre por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico, desplazamiento forzado, tenía medio código penal encima. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Turbo, en Antioquia, y el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó detalles del operativo. Estaba recordando que fue el autor intelectual y material del secuestro de los jóvenes Matamala y Gómez, que tanto consternó a la sociedad colombiana, especialmente bogotana. Pero también era un criminal común que cometía Este hombre y estos jóvenes, usted lo recordará, Silvia, en el departamento de Córdoba, fueron asesinados en un municipio que se llama San Bernardo del Viento, Sí, señor. ¿no? Y ese fue uno de los hechos que conmocionó no solamente a todo el país, sino especialmente a la comunidad estudiantil de la Universidad de los Andes, ya que eran estudiantes de ese plantel. Óigame, pero además de esto, Gavilán era uno de esos capos excéntricos del Clan del Golfo, recordado por sus extraños comportamientos sexuales con niñas menores de edad, entre 14 y los 17 años. A ellas les ordenaba tatuarse una imagen suya, pagaba entre 10 y 15 millones de pesos por la virginidad de niñas, pero además adecuaba viviendas en plena Manigua con productos importados. Sobre este tema habló el director de la DIGIN, el general Vargas. Él estaba organizando nuevas rutas por el Pacífico de tráfico de cocaína. Había ordenado la muerte de varios de nuestros compañeros policías y por supuesto produciendo desplazamiento en campesinos en el área del Urabá antioqueño. Decía usted, Silvia, que era uno de los objetivos de más alto valor del gobierno y tiene toda la razón, a tal punto que tal vez fue este el golpe con el cual el Clan del Golfo decidió
someterse o por lo menos plantear la posibilidad de someterse a la justicia. Inicialmente como si fueran un grupo político, pero ya desde el gobierno les advirtieron que ellos, si se quieren someter a la justicia, tendrían que hacerlo como una banda criminal y recibir pues las condenas que contempla el Código de Policía. Incluso hubo en el Congreso un intento este año para crear una ley que permitiera su desmovilización. No fracasó este intento, pero el gobierno va a volver a presentar el proyecto de sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Mientras tanto, lo que sí también está sobre la mesa, pues es una intención de una tregua que han dado a conocer en las últimas semanas los integrantes del Clan del Golfo. Esto fue lo que el presidente Santos dijo cuando recibió el mensaje de alias Otoniel frente a la posibilidad de someterse a la justicia. Recibimos del jefe del Clan del Golfo una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la justicia, él con todos sus hombres. Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política. En esa ley que se estuvo contemplando en el Congreso, se establecía, por ejemplo, que ellos se pudieran quedar con el 5% de los bienes que habían recogido con actividades ilícitas. Y se contempló además la posibilidad de reducir hasta en un 40% la pena que podrían recibir, obviamente si hay una desmovilización colectiva. Bueno, y llegamos al puesto número 6. Y usted me tiene número 6 y música. Este sí que me encanta porque viene yo con sabía. toda la alegría del tema. A ver. Empecemos por la música. En esta vida, caballero, todo el mundo se ¿Esta le suena? No le suena. ¿Quiere que le diga la verdad? No me suena. Este es el No, señor. ranking de Otoniel y él. Es en que el sí, puesto este ranking 6. de Otoniel está un poquito distinto al que usted y yo hemos hecho en los años anteriores, Otoniel es porque un usted y yo melómano somos de esos. más tradicionales. Sí, es que Otoniel es un melómano de esos que le gusta escudriñar en lo más profundo de la cultura colombiana y se encontró con esta canción A de ver. Lisandro Mesa, se llama Los Lamentos. Si le gusta también para que la pongan en su playlist. A ver, aquí la estoy, con el celular en la mano estoy buscando. y se oye un enorme coro cuando el Óigame, pero quienes no nos lamentamos somos todos y cada uno de los casi 50 millones de colombianos que celebramos con nuestra selección Colombia porque vamos al Mundial. Así es, esa es la sexta noticia más importante del año y por eso le traigo esta canción, además de la música Además de la de tradicional Otoniel, Navidad. entonces usted le va a meter música de selección. Yo le voy a Ahora meter sí un siento, poquitico ahora de- sí siento que estamos como en Rusia, 2018. No, me encanta esta canción porque obviamente nos recuerda a nuestra selección y vamos a recordar un poquito lo que fue la clasificación que finalmente se dio en Lima cuando la selección Colombia logró un empate muy sufrido. Óigame, qué sufrimiento de verdad. Acuérdese que se alcanzó a hablar del pacto de Lima, ¿no? Sí, eso Falcao fue- hablando con los defensas, diciéndoles, hombre, Mire, hagámonos ya pasito. aquí no hay nada que hacer, Estamos hagámonos los dos pasito, adentro. tal. Bueno, James Rodríguez y también una recordada declaración después de la clasificación a Rusia. Yo creo que las eliminatorias son muy complicadas y se ganan como jugamos hoy, con unos huevos grandísimos. Así lo vimos todo Colombia. ¡Estamos en el Mundial, hijo de puta, vamos! Óigame, pero es que como no, uno cómo no celebra esto y yo le tengo nada más y nada menos que el momento. Ese momento en el que nuestro cantante del gol... Uy, no, me va a poner a lagrimear usted acá. Sí, narra el partido y es el que nos da ese tiquete supremamente importante para Rusia 2018. Escuchemos a Javier Fernández, el cantante del gol. ¡Colombia en el Mundial! Y nos emocionamos como ya es tradición. Estamos de nuevo en el campeonato del mundo. Óigame, Ahí está. ¿Ah? es que uno se emociona, se vuelve a Pero- emocionar. pero Hoy, por además, hoy supuesto. 31 de diciembre, usted ya tiene las lentejas listas. Yo le cuento que las tengo normalmente. Lo que hago de agüero es ponérmelas en los bolsillos. Ajá. ¿Y amarillo algo más para esta noche? Pues sí, amarillo, todo lo que se pueda amarillo y rojo también para el amor y la prosperidad y las espigas y bueno. Ya ahorita seguimos Más adelante hablando de... me habla de lo que tiene puesto amarillo. Radamel Falcao García habló de la clasificación de Colombia. Bueno, fue un partido que sufrimos mucho, pero al final nos llevamos la recompensa de que conseguimos el pase al Mundial, el equipo trabajó
y bueno, para mí es realmente el sueño cumplido, así que ahora queda trabajar y prepararse para el Mundial, porque bueno, los sueños se cumplen, ahora esperar a que llegue. Era un partido para luchar, no era un partido en el que se iba a jugar fácilmente. Porque y es que Silvia... le iba a preguntar que si usted ya tiene el tiquete Bogotá-Moscú listo. No lo tengo no todavía. Puede ser. Vamos a ver si lo podemos alistar, estamos haciendo el esfuerzo. ¿Cuántos económico. marranos necesitamos para llegar a Rusia? No, imagínese usted. Ahora, la selección, y de eso le quería hablar, porque es la otra noticia del año, ya sabe con quiénes se va a enfrentar, ¿no? Quedamos en el grupo H, vamos a enfrentar a Polonia, a Senegal y a Japón. Repetimos Japón. ¿Está fácil? Pues mire, usted que sabe más de deportes que yo le digo tengo que es un grupo muy parecido al que tuvimos en el Mundial de Brasil, con un equipo europeo difícil, como fue en su momento Grecia, o un equipo africano, que esta vez es Senegal, la vez pasada nos había tocado Costa de Marfil, y repetimos Japón. O sea que, digo yo, es muy similar al que nos tocó. Bueno. No sé si la selección llegue con el mismo nivel que tuvimos en Brasil. Eso sí hay que verlo. Eso es distinto. El técnico José Néstor Pekerman habló del grupo que le tocó a Colombia. Polonia vuelve a un mundial después de mucho tiempo, pero tiene jugadores muy importantes. Ni hablar de Lewandowski, de Zielinski. Lo mismo Japón, conocido nuestro del mundial anterior, pero es un equipo con nombres consolidados, Maduro, Honda, Endo, Kagawa, Nagatomo, Okubo, Okazaki. Estamos hablando de jugadores experimentados y nos toca el primer partido. Bueno, ahí está. José Néstor Pekerman, obviamente, y como siempre lo ha sido, muy respetuoso de los rivales que va a tener Colombia en el Mundial de Rusia, que además será una de las noticias del año sin duda del año que viene. Pero por supuesto, del próximo año. Así es. Lleguemos a donde lleguemos, eso sí le tengo que confesar que yo ya tengo mi camiseta oficial de la selección lista. Ay, le cuento que yo también me la regalaron de Navidad. Bueno, perfecto, entonces ya estamos con el uniforme, lo único que nos faltan son las ganas y que llegue junio para hacerle fuerza a nuestra selección Colombia y ya se va la música de la selección porque llega, usted me va a decir cuál es la canción que va a ambientar nuestra quinta noticia. Llegamos a la mitad de este top 10 de las noticias más importantes de 2017. Así es, Silvia. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con este conteo de las noticias más importantes de este 2017. Bueno, aquí estamos acompañándolos en este especial con las 10 noticias más importantes de este año y también acompañándolos con el top 10 de la música tradicional de fin de año. Llegamos a nuestro puesto número 5. Nuestro puesto número 5 y yo me imagino, Silvia, que usted ha escuchado esta canción, no sé si sabe cómo se llama. Pero por supuesto que la he bailado, esta es la que dice a comer pastel y a comer lechona y... ¿Sí? Ajá, exactamente, la misma. Se llama La Fiesta de Pilito. Escuche, ¿sí ve? Ahí está, ¿no? Ah, sí, ¿ve? Claro. Esta sí es tipiquísima de fin de año. Y usted le hace caso a la canción, además. Pastel, lechona y todo eso. Pastel, lechona. Óigame, la dieta que hay que hacer a partir de mañana Uy, sí, no tiene nombre. Es decir, no tiene nombre. El gran combo sonando a esta hora en Blue Radio, acompañándolos con las noticias más importantes. Y en el quinto lugar tenemos un escándalo, Silvia, con el que empezamos el año y con el que estamos terminando también. Y tiene con que ver, el que seguiremos en 2018. Exactamente, no tiene que dude. ver con el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht, que ha destapado un escándalo de corrupción casi que sin precedentes en nuestro país. 788 millones de dólares en coimas en 12 países, entre esos Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Perú, incluso en Perú. Fíjese que estuvo en jaque el puesto del presidente Pedro Pablo Kuczynski por este escándalo de marca mayor. También en la lista de los salpicados han aparecido el presidente Santos y el candidato presidencial en 2014 por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Un escándalo de marca mayor y el primero en hablar, en brindar información y en colaborar con la justicia fue Rodrigo Tacla,
abogado de la multinacional, quien dijo que fueron millonarios los sobornos que Odebrecht pagó en todos estos países del mundo para quedarse con grandes porciones y con grandes obras. En mi trabajo como abogado en la defensa supo que en el Banco AOB de Antigua ya habían pagado $1.000 millones y después en el Minor Bank Antigua en movimientos de $1.6 mil millones. Entonces, mínimo de $2.6 mil millones fueron pagos por a través de este sistema. Inicialmente se dijo que en Colombia se habían recibido sobornos por $11 millones a cambio de la adjudicación de contratos, pero ya la Fiscalía está cifrando ese monto en unos $80 millones. Así que el tema poco a poco va escalando. Se ha conocido además que Odebrecht tenía prácticamente una oficina en la cual se encargaban de planificar cómo se iban a pagar todos estos sobornos. Y tal vez al primero que se involucró en todo este tema fue al ex viceministro Gabriel García Morales, actualmente preso y se convirtió además en el primer condenado por este asunto. A 5 años de prisión y al pago básicamente de $60 millones. Habría recibido $6.5 millones de la multinacional Odebrecht, pero la multa que va a pagar Gabriel García Morales, exministro de Transporte, es solamente de $60 millones. Sí, con el propósito y con el a cambio, digamos, de colaborar con la justicia. Y el otro que salió a relucir allí en todo este escándalo es el ex senador Otto Bula, quien habría sido el hombre que gestionó todos estos recursos e hizo los contactos, la maraña para que esos pagos pues fueran efectivos a la larga y efectivamente Odebrecht se pudiera quedar con los millonarios. Uno incluso de los principales ventiladores dentro de todo este escándalo, pues la Fiscalía andaba gestionando una serie de principios de oportunidad justamente para empezar a destapar este que es el más grave escándalo de corrupción en Colombia. Esto fue lo que dijo en su momento el fiscal Néstor Humberto Martínez. Lo único cierto que puede decir la Fiscalía General de la Nación es que se suscribió un acta de compromiso para un principio de oportunidad con relación a algunos funcionarios de Odebrecht, quienes inicialmente entregaron los primeros documentos. Y aquí, pues obviamente también estamos hablando de funcionarios públicos. Fue cobijado con detención domiciliaria el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, el hombre básicamente que maneja todos los recursos y los contratos relacionados con la infraestructura vial de nuestro país, Luis Fernando Andrade, quien también cayó como consecuencia de este escándalo. Y tal vez lo más reciente, Silvia, que ha ocurrido frente a este tema, tiene que ver con la vinculación de otros congresistas que también se habrían prestado para todo este tema de los sobornos de Odebrecht. Los famosísimos bulldozer, así los ha llamado el fiscal Néstor Humberto Martínez. Entre la lista aparece el senador Armando Benedetti. Quedó pactado un valor de gestión de $2 millones para el grupo de senadores gestionados por el señor Otto Bula, $500,000 adicionales para el señor Otto Bula y $500,000 para Federico Gaviria. Esto más o menos, con impuestos, suma un valor cercano a los $4.000 millones. Del denominado grupo bulldozer habrían formado parte los siguientes senadores: Armando Benedetti Villaneda. Habla allí la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros. La Fiscalía pues tratando de moverse e investigar este tema que tiene unos tentáculos gigantes. Sí, señor, le voy a dar la lista de los bulldozer que estaba diciendo ahí la vicefiscal María Paulina Rivera. Bernardo Miguel El Ñoño Elías, Musa Besaile, estos dos están presos. Sí. Antonio Guerra, Álvaro Ashton, capturado recientemente, Plinio Olano y, como ya les había contado, Armando Benedetti. Bueno, pues el tema de la corrupción sin duda es noticia. Este era el quinto, vamos con el cuarto, que también tiene que ver con corrupción, pero antes, música. Musiquita. Esta también es... Puesto número 4. Y usted tiene que hacer esa voz como la quería Donoto. La fiesta en mi pueblo. Rodolfo Aicardi. En este 31 de diciembre se acerca la hora. Óigame, sí, ya nos quedan menos de 9 horas. Ahora sí. Ah, no, me están corriendo aquí que es Mentirosa de Nelson Enríquez. Y entonces usted no me haga equivocar en la playlist. No, discúlpeme, se llama Mentirosa Nelson Enríquez. Bueno, Anótelo ahí.
estoy anotando aquí otra vez en mi celular, ya la estoy buscando para la playlist de fin de año. Y estamos hablando, bueno, ¿usted sale qué? ¿Con la maleta a correr para viajar el próximo año o no? ¿Sabe qué es lo más típico? Las 12 uvas. Ah, sí, las 12 uvas. Encima de un aguardiente. No, hombre, la champaña, pero ¿cómo se le ocurre si uno a la medianoche, apenas suenan las 12 campanadas, uno tiene la champaña en la mano? En mi casa a veces le echan uno la champaña encima. Ah, ¿sí? Claro, para aquello de la prosperidad, y usted sabe todas esas cosas. Sí, y las 12 uvas. uvas. Y la madrugada para venir aquí a darles las noticias también a nuestros oyentes. Así es. Ahí está. Bueno, el cartel de la toga. Este es el otro escándalo de corrupción del momento, Silvia, y tiene que ver con sobornos que habrían pagado en la Corte Suprema de Justicia algunos congresistas y otros implicados en delitos y aforados, sobre todo, que son los que son investigados por este tribunal, con el propósito de que les archivaran los procesos, un poquito como que se hicieran los locos, ¿no? ¿Y sabe quién es el ventilador de todo esto? El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien se ha convertido en testigo protegido de la DEA y quien ha venido revelando toda clase de detalles sobre este escándalo. Pues Lyons habló sobre cómo entregó, entre otras, $10,000 marcados que serían parte del soborno para altos funcionarios de la Fiscalía. Dentro de todo este escándalo, tal vez una de las cabezas principales es el corrupto exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, hoy preso, testigo muy importante de la Fiscalía, pero quien además va a ser extraditado a Estados Unidos. Ya el presidente Santos firmó esta extradición que está sujeta a que Luis Gustavo Moreno entregue toda la información que tiene sobre el cartel de la toga. Sí, dice la Cámara de Representantes que está investigando a los aforados, a los magistrados que habrían cometido estos sobornos, pues que ellos están satisfechos con la información que ya entregó, pero obviamente todavía falta muchísimo. Hay que hacer una claridad, excúseme que lo interrumpa, y es que en ese momento Luis Gustavo Moreno fungía o realizaba el cargo o era abogado de varios de estos congresistas. Que fue de esa manera como él les pedía los sobornos a los que estaban metidos en problemas judiciales en la Corte Suprema para que les detuvieran sus investigaciones. La vicefiscal María Paulina Riveros habló de este tema. Con indignación y profundo dolor institucional, me veo en la obligación de informar a la opinión pública que en el día de hoy, quien fuera hasta la fecha director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivero, acaba de ser capturado por un grupo élite del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, como usted lo dice, Silvia, este se convierte en el gran eslabón, se convirtió en el hombre que empezó a delatar a todo el mundo y se descubrió que era el que estaba metido en todos los negocios. Por donde usted revise el cartel de la toga, va a encontrar, este nombre de Luis Gustavo Moreno. Pero además, ¿sabe qué nombres va a encontrar? ¿Qué otros nombres? Leonidas Bustos. Francisco Ricaurte, detenido en este momento por este escándalo de corrupción, magistrado también de la Corte Suprema de Justicia. Camilo Tarquino y el actual magistrado de ese alto tribunal, Gustavo Malo. Así es, Luis Gustavo Moreno, prendiendo el ventilador a propósito de este cartel de la toga. Entonces, se acuerda pagar $1.000 millones de pesos para empezar, se establece una fecha, no se cumple la fecha, un día cualquiera Luis Ignacio Lyons me llama, me dice, Tavo, pásate por la oficina. Yo me paso y él me dice, hoy van a traer el dinero, sobre las 7 de la noche pásate. Entonces yo le digo, bueno, yo dejo el carro en mi casa, paso a la oficina y de ahí salimos para la casa de Pacho. Así como cuando uno está recibiendo un préstamo de cualquier platica, Oigan, así se pagaban miles nombres, ¿no? de millones de pesos. Tenemos nombres, todos los que usted quiera. Claro, usted ya mencionaba al exmagistrado Leonidas Bustos. Sí, señor, habló y dijo que su relación con Luis Gustavo Moreno fue principalmente académica. Muchos, sin embargo, dicen que Bustos casi que apadrinó a Luis Gustavo Moreno en la Corte Suprema. ¿Usted se había reunido alguna vez con Musa Besaile? Jamás, la semana pasada? Jamás. Digo que él me había conocido antes, pero yo la verdad no recuerdo haberlo conocido. Nunca me reuní con el senador Musa Besaile, no conozco su teléfono, nunca he tenido comunicación con él. Musa Besaile, que confesó haber pagado $2.000 millones de pesos para que le frenaran una investigación, dice él que no fue en calidad de soborno, sino fue extorsionado, que él... Casi que fue asaltado en su buena fe.
¿Cómo Sí, así señor. que me están investigando? ¿Es verdad? No, pues entonces sí, tome estos 2.000 millones de pesos para que no me investiguen. De esa manera, Musa Besaile, hoy detenido por las autoridades, quiso defenderse de este escándalo. Yo fui extorsionado por el doctor Gustavo Moreno, en ese entonces asesor del fiscal general de la Nación. Fue la persona que me hizo toda la extorsión del cual fui una víctima. Él me abordó en nombre de su padre, él mencionaba como su padre al magistrado Leonidas Busto en ese momento. Yo no quiero... Ahí estaba el senador Musa Besaile. También dentro de los salpicados aparecen otros congresistas, Mauricio Liscano, expresidente del Senado, y el senador barranquillero Álvaro Ashton, que como dijimos fue capturado en las últimas semanas. Así es. Ahora sí, Silvia, le tengo la fiesta en mi pueblo, Rodolfo Aicardi. Llegamos a la fiesta en mi pueblo. Llegamos al puesto número 3 para hablar de las noticias más importantes del año en este conteo regresivo que tradicionalmente les presentamos. Acuérdense que nos pueden visitar también a través de Facebook Live. Allí estamos en imágenes con una presentación muy aceptable porque estamos listos para la fiesta de esta noche. Claro, usted tiene la camisa, lo que le falta es, bueno, sabe, yo normalmente uso, además de las lentejas, el arroz, pues esas gafas que tienen como el signo pesos para... sí, gafas, collares, así. Además uno obviamente se da un bañito por ahí a las 7 de la noche. No, usted y a mí nos toca ir a salir de aquí y arreglarnos, porque nos tocó trabajar el 31. Eso no le toca a todo el mundo, pero a nosotros sí, y aquí estamos encantados acompañándolos en este top 10 de las noticias más importantes, esas que marcaron el 2017. En el puesto número 3 ya nos vamos acercando poco a poco a la noticia más importante del año, pero en el puesto número 3 está la entrega de armas de las FARC. Este año, en noviembre, se cumplió un año de la firma del acuerdo de paz con las FARC, y este año estuvo marcado por el intento de implementar lo que se pactó en La Habana, con algunos aciertos, pero también con otros desaciertos. Entre los desaciertos, Eduardo, está pues el escándalo y la polémica en torno a las circunscripciones especiales de paz. Así es, estos líos que ha habido obviamente en términos de implementación, también la puesta en marcha política. Claro, y la puesta en marcha de las zonas veredales, donde los guerrilleros pues se vinieron quejando que prácticamente nunca las terminaron, ¿no? A pesar de que ellas ya se acabaron como las conocíamos, ahora se convirtieron en unas zonas de reincorporación y de capacitación. Lo cierto es que este año las FARC entregaron el 100% de su armamento, 7.132 fusiles, en lo que sin duda se convierte en una noticia histórica para nuestro país. Hablaron el presidente Juan Manuel Santos y también Timochenko en uno de los actos más importantes para nuestro país. Los contenedores están debidamente marcados con las iniciales de las Naciones Unidas. Cada contenedor se asegura con 2 candados, bajo el custodio del observador internacional de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, responsable del proceso de dejación de armas de cada área campamentaria. Constatamos el fin de esta guerra absurda. Es que las armas que alguna vez se levantaron para atacarnos entre nosotros serán guardadas y selladas en contenedores a cargo de la más alta y confiable organización internacional, creada precisamente para buscar y garantizar la paz en el mundo. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político. En todo caso, una imagen muy impresionante esa, Silvia, de ver cómo iban guardando en esos contenedores las armas, las iban descargando, las balas, todas las metían allí. Y sin duda, digan lo que digan, pues se convierte en un hecho muy importante y representativo para la historia de Colombia. Mire, para que nuestros oyentes y quienes nos ven a esta hora en Facebook tengan presente todo el material fundido que va a salir de estas armas, pues va a resultar en 3 monumentos. Uno, que será instalado en la sede principal de las Naciones Unidas en Nueva York, el otro en Cuba, en La Habana, donde se firmó el acuerdo de paz con las FARC, y el otro en Colombia,
Esos son los 3 monumentos y eso es lo que va a pasar con el material fundido de estas armas que entregaron las FARC. Por supuesto, hay un sector del país que no está políticamente de acuerdo con lo que ha venido ocurriendo con este acuerdo de paz, con su implementación. Entre ellas, una de las principales voces opositoras, el expresidente Álvaro Uribe. Que entreguen armas está bien, pero ¿en qué quedan los fusiles que le compraron a Montesinos? Que sean 10.000 y no 50.000, y las municiones. El presidente de la República dijo que FARC tenía 14.000 armas. El comisionado, dice él, que se desmovilizaron 10.000 y que cada uno entregó su arma de dotación personal. ONU certifica que entregaron 7.132 armas. ¿Y en qué quedan los proyectiles tierra-aire? Y lo que dijeron las Fuerzas Armadas, que en el periodo de diálogo FARC adquirió en canje por cocaína entre 4.000 y 8.000 armas. Bueno, ahí están parte Eso de los es lo que argumentos. tiene que ver entonces con las FARC. Claro, parte de los argumentos de la oposición, pero como usted bien lo dice, Silvia, no es el único hecho relacionado con la paz, sino también hablemos un poquito de lo que está pasando en este momento con el ELN. Está pasando con el ELN que hay en vigencia un cese el fuego bilateral. Un cese el fuego que ha tenido algunos hechos que se han presentado a lo largo de estos meses y un cese el fuego que vence el próximo 9 de enero. Es decir, nos quedan 9 días de cese el fuego bilateral. Gustavo Bell, quien es el nuevo jefe del equipo negociador del gobierno en estos diálogos de paz con el ELN, pues han dicho que el gobierno está abierto a prorrogarlo con una serie de cambios y también con unos avances en la mesa de conversaciones que sinceramente no ha avanzado mucho. Este 2018 arranca además, Eduardo, con un revolcón completo en los negociadores del gobierno en estos diálogos de paz que se desarrollan en Quito, en Ecuador. Y el presidente Santos, por supuesto, pues ha hablado sobre este capítulo, el capítulo del cese el fuego. Hoy, 4 de septiembre, exactamente 5 años después de que anunciamos el acuerdo marco con las FARC que nos condujo a la paz con esa organización guerrillera, vamos a firmar en Quito, después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada, un acuerdo para declarar un cese al fuego y 351, un cese al fuego que está en revisión. Y veremos el año entrante qué ocurre cuando el 9 de enero se venza ese plazo del cese bilateral del fuego y se establezca si se va a continuar o no, o si se mantienen las mismas condiciones. Hablemos de la segunda noticia más importante Llegamos del año. Al top Estamos llegando ya casi a la 2. primera y le traigo Oiga, musiquita. la primera me encanta. Y mire esta Ay, canción sí, esa que es le mi traigo. favorita. ¿Esto es un romanticón? ¿No? Esto es un poquito más romántico, pero ¿Cierto que se sí? baila muy bien. No, ya. En estas épocas decembrinas. A La ver, ¿cómo se guagua llama? del combo Candela. Y con la guagua la invito a que hablemos de la segunda noticia más importante del año, la avalancha de Mocoa. Una noticia muy triste que enlutó a nuestro país en la noche del 31 de marzo, casi pasando al amanecer del 1 de abril. Sí, señor. Los colombianos nos despertamos con la tristísima noticia de que el desbordamiento de 3 ríos y quebradas había generado una avalancha que terminó con la muerte de 300 personas y miles de damnificados. Luis Carlos Villegas, el ministro de Defensa, es el gerente de la reconstrucción de Mocoa, una ciudad, una capital que quedó casi que completamente sepultada por el barro. Miles de damnificados luego justamente del desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. El presidente Juan Manuel Santos llegó horas después de la tragedia y esto fue lo que dijo. Hemos vuelto el día de hoy para seguir encima de todo lo que sea necesario para superar en primera instancia la emergencia. Estas situaciones hay que dividirlas en dos. Por un lado, la parte humanitaria, la parte de la emergencia y después la reconstrucción de lo que fue destruido. Ayer, en menos de 12 horas, pusimos, como a ustedes les consta, el puesto de mando unificado a funcionar. Ha venido funcionando desde ese entonces sin parar. Ha venido. Y como siempre suele ocurrir, Silvia, pues hay quejas de algunos habitantes que dicen que no han recibido las ayudas, que no han recibido las asistencias gubernamentales en medio de la tragedia.
Y yo no he mirado nada, pues que sí nos van a dar las casas, pero no se sabe cuándo. Ahorita que pongamos que salen 150 casas para 17 barrios, que nos van a dar 8 casas por barrio, imagínense, y el barrio de nosotros nomás somos como 200. Les estaba contando que Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, es el encargado y el gerente de la reconstrucción de Mocoa. Pues fíjese que para mitad de 2018 habrá cerca de 1.300 viviendas reconstruidas para los damnificados y las obras del hospital también están avanzando, pero solamente van en un 35%. Para el mes de febrero se entregarán las primeras 100 casas y para el mes de mayo las siguientes 200. Y el próximo enero, el mes entrante, se empezará la construcción de las otras 600 urbanas para que así podamos completar cerca de 1.000 más 300 del sector rural. De la tarde, y lo cierto es que, Silvia, hay ya algunas autoridades locales que están en estos momentos vinculadas a investigaciones incluso penales. Hablamos de la gobernadora Sorrela Roca y hablamos del alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, quienes podrían terminar respondiendo por una posible negligencia a la hora de prevenir o haber eventualmente evitado esta tragedia. Llegamos al número 1 de nuestro conteo. Me encanta también esta noticia, que esta además es mi muy noticia positiva favorita para nuestro país. Pero se la voy a contar con música. Se la va a acompañar con música. Okay. Caminito Serrano se llama esta canción. También tradicional. Óigame, según pero Otoniel. Quiero decirle que nos faltan 5 para las 12. Ah, ¿quiere que se lo ponga? Ya se lo vamos a poner. Sí, le pido que esta sea la nuestra de despedida, porque es que sin esta no hay año nuevo. Sin esta no hay año nuevo, de acuerdo. En todo caso, agradecimientos especiales para Otoniel, que nos ha ayudado con este top 10 de las canciones de esta Navidad, de estas fiestas decembrinas. Y la primera noticia, la más importante del año, tiene que ver con la visita del Papa Francisco a nuestro país. Sí, señor. Le alegra a uno el corazón darla, ¿no? Y millones de personas estuvieron en las calles. El Papa Francisco visitó 4 ciudades: Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. De Cartagena se despidió, de Cartagena pudimos despedirlo. Usted estuvo acompañando al Papa en Villavicencio. Yo estoy haciendo lo mismo en Medellín y en Cartagena. Sí, señor. Y tuvimos todo un equipo de periodistas desplegado a lo largo y ancho del país, siguiendo el minuto a minuto de la noticia que nos llena el alma, el corazón y el alma de alegría. Sí. Y esta noticia además, que es la primera en nuestro top 10. En nuestro top 10, una noticia que nos trajo esperanza, que trajo un mensaje de reconciliación a nuestro país, de perdón, una serie de mensajes verdaderamente importantes. Dar el primer paso. Dar el primer paso, eso no se nos puede olvidar. Y aquí les tenemos la crónica que nos preparó Santiago Ángel de la visita del Papa Francisco a Colombia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. 4:10 de la tarde del 6 de septiembre fue la hora y la fecha exacta en la que Jorge Mario Bergoglio aterrizó en la base de Catame en Bogotá para romper una espera de 31 años luego de la última visita de un papa a Colombia. En ese entonces se trataba de Juan Pablo II, que arribó al país en 1986 con una fanaticada inmensa de fieles esperándolo. 18 años antes, en el 68, había llegado también el Papa Pablo VI, que dejó con su paso por Bogotá el nombre de un barrio en la ciudad en el que en ese momento se construyeron varios edificios para recibir a sus acompañantes. Pero la visita del Papa Francisco marcó un hito por las características de su personalidad, su ascendencia y por el momento y el contexto en el que se encontraba Colombia. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a almacenar el armamento que tenemos registrado por parte del personal FARC. 00 1663. Desarmada. Su viaje había sido anunciado ya en varias ocasiones, pero las dificultades de la firma final del acuerdo de paz y la votación del plebiscito impidieron que el Papa tomara la decisión antes. Su intención era visitar al pueblo colombiano cuando las adversidades que afrontaba la negociación del fin del conflicto fueran superadas. El mensaje estaba claro: demos el primer paso, fue el lema de su campaña. ¿Cómo miran con extrañeza cuando los adultos repetimos acontecimientos de división simplemente por estar nosotros atados a rencores? Ustedes nos ayudan en este intento de dejar atrás lo que nos ofendió, de mirar adelante sin el lastre del odio, porque ustedes
nos hacen ver todo el mundo que hay por delante, toda la Colombia que quiere crecer y seguir desarrollándose, esa Colombia que nos necesita a todos y que los mayores se la debemos a ustedes. Francisco tuvo una intensa agenda. Le esperaba un recorrido por el centro de la capital y 3 ciudades más por visitar: Villavicencio, Medellín, Cartagena y, por supuesto, una horda de seguidores enaltecidos y orgullosos de ver por las calles comunes y corrientes de sus ciudades al máximo líder de la Iglesia Católica en un carro Chevrolet y no un Mercedes-Benz, además sin vidrio alguno de protección. Su extenso esquema de seguridad tuvo que viajar también en pequeños modelos Spark y Sail, en vez de las feroces camionetas Toyota que normalmente se utilizan para proteger a personajes importantes. En un discurso para los jóvenes, Francisco dio su mensaje para la paz del país. Hoy entro a esta casa, que es Colombia, diciéndoles la paz con ustedes, porque quise venir hasta aquí como peregrino de paz y de esperanza. Y deseo vivir estos momentos de encuentro con alegría, dando gracias a Dios por todo el bien que ha hecho en esta nación, en cada una de sus vidas. Y vengo también para aprender, sí, aprender de ustedes. El Señor no es selectivo, no excluye a nadie. El Señor abraza a todos y todos, escuchen esto, y todos somos importantes y necesarios para Él. El Papa terminó su recorrido con sombrero vuelteado, no usó relucientes joyas de oro y diamante, incluso terminó con un pómulo inflamado luego de que su rostro se estrellara contra la barra de su vehículo en un frenazo sin aviso. Su visita fue un carnaval y cuando se fue, el corazón de los colombianos, creyentes y no creyentes, quedó deshinchado por la partida de un hombre que reivindicó a la Iglesia Católica con su personalidad, su carisma y su coherencia. Esa última imagen de la puerta del avión del Vaticano cerrándose con el Papa estirando su mano por última vez produjo un llanto colectivo, una repentina tristeza que daba cuenta de la grandeza de un hombre de Dios. La conclusión de su visita no pudo ser otra que dar el primer paso para amar y tolerar. La paz está en cada persona, dijo Francisco, un hombre argentino de 81 años, quizás de los más poderosos del mundo, pero sin ambición de poder. La pregunta que queda es ¿cómo estará el país la próxima vez que un papa camine sobre tierra colombiana? Santiago Ángel, Blue Radio. No se dejen engañar. No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Soy hincha del Papa Francisco. ¿Usted es hincha del Papa Francisco? No. Yo también me declaro hincha, fan absoluta del Papa Francisco. Qué personaje, Óigame, Papa. no se dejen quitar la esperanza y con Y huelen esperanza. alto, no huelen bajo, huelen alto. Sí, Dice el y con esperanza nosotros ya vamos despidiendo este Se especial nos de las agotó el 10 tiempo. noticias de fin de año. Con esperanza vamos a celebrar el 2010, la llegada del 2018. Ujú. Vamos a recibir el próximo año con mucha esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿Nos aumenten el sueldo? Sí. ¿De qué más? ¿Usted qué? No, pues imagínese todas las cosas. De para viajar. que este año, bueno, fue Bueno, positivo. de todo. Tuvimos en materia espiritual, gracias a la visita del Papa Francisco, pues fue un año De reflexión. extraordinario de reflexión y ya estamos llegando poco a poco a el momento de decirle feliz año a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros allegados. Y acuérdense, esta noche Voz Populi nos va a estar acompañando hasta la Óigame, yo medianoche. también, ¿no? Voy ¿le a estar toca? ahí. Sí, señor, me toca. Me toca celebrar con nuestros oyentes el fin de año en este especial de Voz Populi, así que a la medianoche les estaré dando todos el feliz año. Sí, señor. Muy bien. Pero por ahora adelantado, nos quedan un poquito menos de 8 horas ya. Ya casi. Ya Nos casi. reencontramos entonces. Un placer para nosotros, el servicio informativo, haberles presentado el top 10 de las noticias más importantes. Que pasen un feliz día y un feliz año para todos. Chao. Que ha llegado un año más, las mujeres